Berlín había quedado dividida en 4 zonas de ocupación asignadas a las superpotencias vencedoras. En 1948, británicos, franceses y estadounidenses plantearon la unificación de sus territorios como proyecto para la creación de un nuevo Estado alemán. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control. A la mañana siguiente se habían colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Durante los 2 días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo, que acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros formado por cables de acero. Entre 1961 y 1989, 5.000 personas intentaron cruzar este muro, 3.000 fueron detenidas y 100 personas murieron. La caída del muro viene dada por la apertura de fronteras entre Hungría y Austria en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría en busca de asilo. Esto hizo que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso al este estaba permitido. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas y comenzaba la cuenta atrás para el fin de sus días. Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en las que se dividía el estado de Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre los años 1957 y 1975. Vietnam del Sur dependía de la ayuda económica y militar de Estados Unidos, mientras que Vietnam del Norte recibía ayudas de la Unión Soviética y de China. Los pactos firmados en Ginebra se habían incumplido progresivamente por ambas partes, y tanto los Estados Unidos como la URSS, principales potencias de esta coyuntura, aprovecharon para apoyar cada uno al bando con el que se identificaba ideológicamente. La Guerra de Vietnam fue el conflicto más importante de la posguerra. Modificó las relaciones entre militares y civiles y entre políticos y periodistas. Puso en evidencia los límites del uso de la fuerza y transformó para siempre las relaciones entre aliados y bloques de la Guerra Fría. La clave de este conflicto fue la creación del Vietcong. El Vietcong fue un frente guerrillero que combatió contra el antiguo régimen de Vietnam del Sur y contra los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Fue fundado en 1960 por grupos comunistas y nacionalistas budistas, que formaban parte del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Norte. Este frente guerrillero apoyó a los vietnamitas del norte, de ideología comunista, a ocupar Saigón en 1975 y así acabar con la Guerra de Vietnam. El conflicto entre Israel y Palestina es el conflicto social y armado en curso entre los mismos israelíes y palestinos que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto viene precedido por el movimiento sionista fundado por Teodoro Herzl a finales del siglo XIX, donde defiende el reagrupamiento de la población judía dispersa por el mundo, eligiendo Palestina como lugar de asentamiento. El territorio de Palestina estaba ocupado previamente por árabes y bajo el control otomano desde 1517. En 1882 comenzaron a establecerse las primeras aldeas judías que se rebelarán contra el Imperio Otomano a cambio de promesas de independencia. Tras la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto aumentó la presión por establecer el Estado judío. En 1964 los palestinos fundaron la OLP. Desde entonces se llevó a cabo una campaña de acciones violentas contra Israel bajo el líder Yasser Arafat. 3 años más tarde tiene lugar la Guerra de los 6 días, donde el ejército de Israel toma los altos de Golán, Goza y Cisjordania, así como la península de Sinai. Hoy en día es una guerra que sigue en activo y los palestinos y israelíes llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control del territorio palestino. Se pueden destacar las grandes pérdidas de vida humana que se está sufriendo, el gran número de terrorismo y sobre todo la emigración de más de 1 millón de personas de estos países que llegan a parar a los campos de refugiados. Lo más triste es que al no haber un ganador hasta hoy en día, estos países no van a dejar de luchar hasta que así haya un ganador y termine.
Los movimientos de protesta. Los años 60 fueron una década de rebeldía. La sociedad no estaba conforme y esto desató algunas protestas como la de Estados Unidos, México, Berlín o Praga. La revuelta menos influyente pero más exitosa ocurrió en Francia, concretamente en París, entre mayo y junio de 1968. Una revuelta que lo que buscaba no era llegar al poder, sino cambiar la sociedad. El 2 de mayo los estudiantes de la Universidad de Nanterre promovieron una concentración. La policía intervino y hubo unos 600 detenidos. Pero 2 semanas después había 10 millones de obreros que pedían la huelga general. En Francia la situación empezó a normalizarse el 25 de mayo, cuando se firmaron los acuerdos de Granelle, que reconocían ciertos derechos a los trabajadores y un salario mínimo garantizado. Con esta revolución surgieron otros movimientos como el movimiento hippie, que fue uno de los problemas más grandes dentro del bloque capitalista en Estados Unidos. Escuchaban rock y folk, abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Algunos consumían marihuana. Tenían un modo de vida comunitario, basado en el amor y la paz. Renegaban del nacionalismo, la revolución estatal del comunismo y del capitalismo. La incorporación de la mujer en el mercado laboral y la enseñanza secundaria transformó radicalmente el papel de la mujer en la sociedad occidental. A partir de 1966 surgieron organizaciones que luchaban por la igualdad de derechos. Para ello fue muy importante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer convocada por la ONU en Pekín. El ecologismo se inicia en Estados Unidos en 1971 para impedir una explosión nuclear en Alaska. Gracias a esto se fundó Greenpeace. La proliferación de catástrofes naturales consolidaba definitivamente la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Llevó la rivalidad al espacio y emprendieron una carrera, ya que el dominio del espacio simboliza el liderazgo mundial y mostraba todo el poder económico y científico que tenían las superpotencias. Los soviéticos fueron los que tomaron la iniciativa, impulsaron el primer ser humano hacia el espacio. Luego Estados Unidos inició su proyecto espacial y puso en marcha el Plan Apolo para intentar llegar a la Luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong logró llegar a la Luna y colocó la bandera de Estados Unidos sobre la superficie lunar. Así ganaban la carrera espacial. La música que predominó en la década de los 50 fue el rock and roll, influenciado por el jazz. Predominaron artistas como el guitarrista Chuck Berry y el cantante Elvis Presley, que rápidamente se convirtieron en ídolos para la juventud. Este género de música dio lugar a otros estilos como el soul, el rock o el pop. El término pop proviene de la palabra popular y se caracteriza por ser música más comercial, efímera y accesible que otros estilos. La temática de sus canciones no es muy compleja, normalmente suele ser el amor. Destacan varios grupos como The Beatles, The Rolling Stones o solistas como Bob Dylan. En el mundo del cine, en 1955 se empezaron a filmar películas de género juvenil. Destacan actores como Marlon Brando o Paul Newman. De parte femenina destacaron actrices como Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe, que empezó siendo modelo y acabó siendo una gran estrella de Hollywood.